Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 22. Es mensaje y oración a la vez que se estaba dando de manera pública en una de las plazas de Jerusalén. Y dice así: y le diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que distes a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que ha puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Esta lectura y esta oración o proclamación es muy relevante y muy importante. Y es necesario, no solamente bueno, sino que es necesario
que le prestéis toda la atención que requiere. Que no os conforméis con este pobre mensaje en el día de hoy y que cada uno de vosotros profundice en la verdad que está trayendo y que es tan relevante hoy en día también. Constantemente podemos ver cómo el pueblo de Israel hace memoria de los acontecimientos de la historia, de lo que Dios ha ido haciendo, en donde se pueden ver las grandes bendiciones de Dios. Hemos visto, si recordáis en el domingo anterior, cómo recuerdan el tiempo en que no eran nada y se les dio una promesa sobre todas las demás naciones, cómo estaban esclavos en el Egipto y fueron liberados, cómo fueron protegidos y cuidados cuando estaban en el desierto. En todo ello podíamos ver cómo Dios proveía el maná, proveía también el agua, así como también los mandamientos para dirigirlos y traerles bien. Pero no solamente esto, sino que ahora, en esta otra parte de la misma oración, nos encontramos con que han recibido lo prometido, es el cumplimiento de la promesa. Aquella que se le dio a Abraham cuando no era nadie y salía de una tierra pagana y le dijo que te daría tierra, aquí está, ahora la tenemos, nos dice en la historia. Y pudieron ver cómo de pronto entraron en una tierra que no era suya y Dios le dio la posibilidad de conquistarla y de pronto se encontraron que casi todo ya estaba hecho. Cisternas ya hechas y almacenes llenos de comida, los olivares ya dispuestos para coger su fruto. Qué grande era el Señor con ellos. Una conquista que fue rápida y extensa, una tierra amplia para morar. La conquista y el disfrute, el cumplimiento de las bendiciones prometidas. Porque si hay algo que el pueblo de Israel puede decir, y nosotros también, es que es un Dios que promete y es un Dios que cumple. Es decir, cuando Él dice que algo será, va a ocurrir. Y nuestros ojos siempre están puestos en el Dios que promete y anuncia las grandes cosas. Claro que desde que se hizo la promesa de Abraham hasta que por primera vez por Josué entraron en la tierra prometida, pasaron muchísimos años, pero siempre en esa confianza de que si el Señor lo ha dicho, así será. Cuando nosotros miramos al Dios del Nuevo Testamento, encontramos el mismo Dios, el Dios de las promesas. Y hoy constantemente podemos ir y volver a la palabra de Dios y recordar que el Señor ha dicho grandes cosas que han de ocurrir. Estamos en una situación deplorable, estamos en unas circunstancias difíciles, no importa porque el Señor ha dicho que las cosas cambiarán. Podemos ver que este mundo está lleno de violencia y de corrupción, no importa, el Señor ha dicho que algo distinto vendrá después, que hay una tierra prometida, que aun cuando nosotros somos débiles, el Señor ha vencido y Él es el Señor de nuestras vidas. Es verdad, nos dice también el apóstol Pedro en su segunda carta que a veces parece que tarda su venida, que las promesas están hechas y que se tardan en cumplir. Pero nosotros no confiamos en el tiempo, ni siquiera confiamos en las señales, confiamos en las promesas. El Dios de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento con Israel como en el Nuevo Testamento para la Iglesia, es el Dios que promete y es el Dios que cumple. Ya no estamos esperando una tierra prometida aquí, sino una ciudad celestial. Pero de la misma manera que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, nosotros estamos en el camino del cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Así que esto es bendición. Ánimo, porque tenemos grandes promesas de parte de nuestro Dios. Pero esta era la parte positiva, la parte animosa, porque desgraciadamente nos encontramos con ese versículo 26 y lo que ha de venir después. Nos dice así: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti
y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Lo que nos va a decir a partir de este versículo y de los siguientes es el comportamiento circular que tiene el pueblo de Dios con su Dios. Esto se ve de manera muy clara cuando leéis el libro de los Jueces. Y ahora que se está haciendo un repaso de la historia, podemos ver que otra vez se nos señala lo que estaba ocurriendo. Y si era en los Jueces y era en la memoria del pueblo de Israel, también lo es para nosotros. El problema que se está narrando en estos versículos es el problema de la Iglesia también hoy y en nuestras circunstancias. Esa relación de dependencia de parte de Dios, rebeldía de parte de Dios, castigo de parte de Dios y la petición de misericordia y la misericordia de parte de Dios. Así que dependemos de Dios, nos rebelamos contra Dios, el Señor nos castiga, pedimos misericordia, el Señor muestra misericordia para nosotros otra vez volver a rebelarnos. Triste historia la de Israel y triste historia la nuestra si actuamos de la misma manera. Esto es una actitud personal de cada uno de nosotros. Y quiero que lo toméis como algo personal y que lo leáis en vuestra propia lectura de vida y de relación con el Señor. Y que lo veáis también como lo que es la vida de iglesia. Así que tenéis la doble tarea de ver que lo que está diciendo aquí, esta constante circular de bien y mal en la historia de Israel y de los individuos, es la tuya posiblemente y es la de la iglesia posiblemente. Así que entran en la tierra, lo tienen todo, todo está hecho, pero lo mismo que se veía en el desierto cuando escapaban de Egipto, lo vemos ahora en la tierra prometida. Provocar a ira a Dios. Y esto es lo que constantemente se hace en medio de nosotros. Provocas a ira a Dios. Es decir, sabiendo lo que es Dios y lo que Él requiere y cómo Él demanda pleitesía, rendición, adoración, tú constantemente con tus actos, con tu dejadez, con tus actitudes en tantas cosas, estás provocando a ira. Es decir, es como si la mosca patatera alrededor molestando. Esto es lo que nosotros hacemos con nuestra actitud, constantemente molestar a Dios hasta que pierda la paciencia. Nosotros sabemos lo que es el pecado, lo que es la codicia, lo que es la envidia y la actitud que hay en nuestros corazones y en la soledad de nuestra casa. Y todas esas actitudes, todo ese dejarnos llevar por la tentación y pecar, es provocar a Dios para que haga, para que obre. El Señor es misericordioso, pero le estamos molestando. No solamente la provocación a ira, sino es rebelarse contra Dios, el ponernos en contra. Con que Dios ha dicho esto, pues entonces yo lo contrario. Con que al Señor no le gustan estas actitudes, estas relaciones, este comportamiento, estos deseos y pensamientos de mi corazón, pues yo voy a ir con todo lo contrario. No penséis que esta es la actitud que se está definiendo del mundo, se está hablando de la iglesia, se está hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que ha visto las grandes bendiciones de parte de Él sobre ellos, lo que ahora están actuando es rebeldía. Es decir, Dios ha establecido la ley y las normas y las formas de comportamiento del pueblo de Dios y ellos se rebelan contra la ley de Dios. Nos dice ese mismo versículo cómo desprecian su palabra. Toman la ley de Dios y la echan a sus espaldas. No es algo que no sea útil, no es algo que no sea necesario, no es algo relevante para el día de hoy. Sí, es verdad. Todo lo que decís en esta mañana ser creyentes, tenéis las Escrituras. Claro, tenéis la Biblia.
Y todos los que decís ser creyentes en esta mañana conocéis la ley, por supuesto. Incluso podéis recitar los 10 mandamientos. Pero la Escritura, la ley, está en vuestras espaldas, en vuestras estanterías. No está en vuestro corazón. Lo que dice aquí de un pueblo rebelde es aquel que tiene la ley, pero ignora la ley. Que se levanta cada día y que dice, tengo que afrontar mis situaciones y mis retos, y la palabra de Dios me estorba. Que es verdad, que hacemos una lectura rutinaria de las Escrituras y que no sabemos los 10 o 20 versículos más claves importantes de la palabra de Dios. Y que incluso, fijaros qué espirituales podemos llegar a ser, tenemos el calendario, los versículos colgados en nuestras paredes. Pero la ley está lejos del corazón, está en las espaldas. No salimos a la calle ni nos afrontamos nuestros negocios ni nuestras relaciones con la gente con la palabra de Dios delante. Lo que nos dice la Escritura es que la palabra de Dios tiene que ser nuestra lámpara que guía el camino, no un elemento más en nuestras alforjas que ignoramos. Y esto es, señalando la culpa del pueblo de Israel, es que teniendo la palabra de Dios que se le dio en el desierto, aquel decálogo tan extraordinario y aquel comportamiento para bendición que esperaba Dios, con toda la ley civil, ceremonial, etc., ellos lo habían cogido, lo habían echado a sus espaldas. Así que no es únicamente que provocaban constantemente con esta molestia a Dios para que actuara con su ira divina y justa, sino que además se rebelaban contra la voluntad de Dios y tomaban la palabra de Dios y la ignoraban echándolo sobre sus espaldas. Dios, que es un Dios misericordioso, no solamente le había dado la palabra de Dios, Él sabe que tú y yo somos olvidadizos con las Escrituras, así que constantemente enviaba profetas. Profetas que protestaban. Y le decían constantemente de parte de Dios, no estás actuando bien, vuelve a la palabra de Dios, mira lo que Dios dice, no la pongas a un lado, no la margines, haz que la luz de la Escritura ilumine tu camino todos los días. Así que Dios levantaba profetas a este pueblo rebelde, no lo ignoraba, no lo rechazaba, no actuaba como en el resto del mundo. ¿Recordáis lo que dice en el libro de Romanos? Si queréis pecar, pecar, y los entregaba a sus propias pasiones. Pero nuestro Dios, que es un Dios amante de su pueblo, le dice, no, yo sé que sois rebeldes y que sois duros de corazón, así que voy a enviar hombres para que puedan anunciar el mensaje, para que puedan haceros volver otra vez a la palabra de Dios. Así que ellos protestaban, los profetas, y les anunciaban una y otra vez las amenazas de un Dios justo que su ira puede frenar. Puede mostrarse y puede caer sobre todos nosotros. ¿Y sabemos lo que hicieron con aquellos profetas? Los llevaron a la muerte, los quitaron del medio. Y no solamente no se conformaban con rechazar la palabra, sino que persiguieron a sus profetas. En quinto lugar, hacían grandes abominaciones. No nos define aquí a qué implica estas abominaciones, estas obras horribles que hacían. Pero sí podéis ver en la historia de Israel que una de las cosas que más señalaban eran las injusticias e injusticias sociales. ¿Cómo actuaban? El Señor no tanto se quejaba de la fidelidad en los sacrificios y en las ofrendas, aunque también lo hace, sino en la justicia y en la idolatría. ¿Cómo es posible que, habiendo conocido a este Dios poderoso, el Dios de la palabra, invisible para los ojos, pero tan palpable para el corazón y el espíritu, que pudieran levantar ídolos y dirigirse a otros dioses paganos? Pero era así el corazón del hombre. ¿No habéis visto, dice Dios constantemente en el Antiguo Testamento, no habéis visto mi misericordia y mis señales? ¿No habéis visto cómo yo os he protegido y os he cuidado y ahora os vais a otro? La idolatría de la que nos describe el Antiguo Testamento es como el adulterio y la infidelidad. Y constantemente se unen.
¿Cómo podéis haber sido infieles a un Dios tan bueno y tan misericordioso y tan paciente como hemos visto en las Escrituras? ¿Cómo podéis dar los dones que yo os he dado a otros ídolos que no tienen vida? Terribles cosas los del pueblo de Israel. Así que, si sois sinceros, podéis descubrir que estas 5 cosas que nos dice el versículo y las demás en todo el texto son cosas que nos definen a la mayoría de nosotros. Que también nosotros tenemos ese afán de provocar, de blasfemar, de oponernos a la palabra de Dios e incluso a Dios mismo y de rechazar su palabra. Seguramente en esta hora vas a salir, en esta mañana, y vas a olvidar, y vas a provocar, y vas a mirar las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios. Cuando estés poniendo tu fe en otra cosa que no sea Dios, y tus ojos en otra cosa que no sea tu Dios, y tu confianza en otra cosa que no sea tu Dios, acuérdate de lo que nos está diciendo de este pueblo de Israel. Así que, el circular, el pueblo peca, sigue pecando, hasta que Dios se harta de tus provocaciones y envía castigos. Así que se levantaban enemigos de las naciones pequeñas e insignificantes en algunos casos e invadían la tierra de Israel y los subyugaban y les cobraban impuestos y los mataban. Así que podían ver cómo Dios no es indiferente e afligía a su pueblo, entregándoles a sus enemigos que antes ya habrían conquistado. Aflige muchas veces como un padre aflige a su hijo. Con esta disciplina, para poder exhortarle a corregir el camino y dejar la desobediencia y la terquedad de corazón. Tercer paso. Entonces el pueblo, cuando se veía afligido, atacado, subyugado a otras naciones, cuando sentía el dolor, nos dice que clamaban a Dios. Y el Dios nuestro, el Dios de Israel, que es tan bueno, paciente y misericordioso, los volvía a escuchar. Y desde el cielo observaba la aflicción y se dolía. Y veía a su pueblo en las dificultades. Y nuestro Dios tenía misericordia y los liberaba. Enviaba libertadores, caudillos que los podían defender. ¿Cuántas veces de nosotros, cuántas veces tú has visto que la terquedad de tu corazón te ha traído aflicción? Que es tu propia irresponsabilidad delante de Dios lo que te está causando muchas de esas aflicciones en tu vida o las dificultades en nuestra iglesia. Y clamas a Dios y buscamos a Dios. Y Dios, que es paciente y es misericordioso, vuelve a escucharnos y vuelve a atendernos y ve tu aflicción y ve tu necesidad y te restaura y te ayuda y quita a tus enemigos y vence a todos aquellos que se oponen a tu fe o dañan tu fe. Nuestro Dios es misericordioso. Nos dice que es de tal manera que el Señor Jesucristo dice, teniendo 100 ovejas y se pierde una, nuestro buen pastor deja las 99 y va a buscar a la perdida y la toma consigo y la carga y la trae con el redil. Cuán bueno es el Señor. Siempre a la espera. ¿Recordáis la historia del hijo pródigo? La historia no es tanto de que un sinvergüenza rebelde a sus padres, sin nada que llevarse a la boca para comer, y en su total miseria vuelve a los ojos o vuelve al sentido y se acuerda de lo que tenía en su casa y busca misericordia. No, esta no es la grandeza de la historia. La historia es de un padre que espera a su hijo para que vuelva, y cuando viene el pecador lo recibe con los brazos extendidos. Nuestro Dios es inmensamente misericordioso. Nos dice la Escritura, como nos dice aquí en el versículo 17, que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esto lo ha mostrado la Escritura, lo ha mostrado Dios a lo largo de toda la historia de Israel. Y lo ha mostrado en la historia de la Iglesia, del pueblo de Dios hoy en día. Y lo ha mostrado en tus vidas, y lo ha mostrado en la mía.
Una y otra vez hemos podido ver que aun cuando grande era nuestro pecado, nuestra rebeldía, la dureza de cerviz y la indiferencia a las Escrituras o a la ley de Dios, nuestro Dios siempre ha sido misericordioso y cuando hemos traído el clamor siempre ha mostrado misericordia. Así que Dios nos rescata, nos libera, nos trae otra vez el confort. Perdiste un día el gozo de la salvación y por la gracia de Dios el Señor te la vuelve a traer. Bendito sea Él. Pero volvemos a empezar. Y como nos dice el versículo 28, después de haber visto esto, una vez más damos la vuelta a esa rueda para volver otra vez a la terquedad. Muchas veces lo libraste, muchas veces actuaste, muchas veces el pueblo volvió a pecar. Vuelta a empezar. Versículo 30. Y así por muchos años. A pesar de que el Señor testificaba con su espíritu por medio de los profetas, el pueblo de Dios vuelve a pecar. ¿Hasta cuándo? Yo te exhorto, sea quien seas, y os exhorto todos como iglesia, ¿hasta cuándo nosotros estamos podremos continuar provocando a Dios con nuestro pecado? Es que no te das cuenta que la idolatría de tu corazón es visible a los ojos de Dios. ¿No te das cuenta que esas cosas que actúas o haces en la oscuridad de la noche, ese comportamiento que tienes fuera de este lugar, es visible a los ojos de Dios, que no hay cosa que escape a Él, y que Él es justo y santo, y que aun cuando te parezca un pecado individual y personal y secreto, afecta a todo el conjunto porque afecta a tu relación con Dios y tu actitud como persona, afecta a todo lo que es el pueblo de Dios. Si un miembro se duele o un miembro peca, todo el cuerpo lo siente. Una y otra y otra y otra y otra vez, constantemente, por muchos años, así el pueblo de Dios. El pueblo peca, Dios los exhorta, los aflige o castigue, el pueblo clama, Dios que misericordioso los perdona y los libera. Y cuando han sido liberados y ven la bendición de Dios y se gozan en esta salvación tan grande y en estas promesas tan extraordinarias, vuelven a pecar. Hasta que nos dice el versículo 31 que Dios termina con la paciencia suya y los entrega. En este caso dice a Babilonia y a Persia. Lo que nos está describiendo a partir de ese instante es que ya no es una liberación de zona regional en un área del pueblo de Israel, sino que el norte, Samaria, es destruido y el sur, Jerusalén o Judá, es destruido. Todo aquello que habían disfrutado por años y generaciones queda en nada. Y ahora nos dicen los levitas cuando están haciendo esta oración, ya no tenemos nada. Nuestra tierra ahora es para los que nos han vencido y los frutos los disfrutan ellos. Podríamos estar pensando cómo todo aquello que estaban trabajando se lo llevaba el rey de Persia en tributos. Estaban en la miseria. En otras ocasiones hemos visto cómo estaban pasando hambre y necesidades y apenas podían alcanzar para mantener sus casas o alimentar a sus hijos. Y esto era nuestro, dicen el pueblo de Israel. Antes lo disfrutábamos, era para nosotros y lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque llega un momento donde Dios dice basta. La Escritura nos enseña, el Nuevo Testamento muy en particular, que el Señor es paciente para la ira, que lo detiene muchas veces, que detiene el castigo justo que tú o nosotros podamos merecer, pero que llegará un momento en que dirá ya no más y habrá una gota que rebosa el vaso y entonces podrás ver que ya no hay de parte de Dios la misericordia que mostraba en otras ocasiones. Aun cuando nos dice que no serían del todo destruidos. Ese pequeño remanente que estuvieron 70 años en el exilio y que ya han vuelto durante unos cuantos años y están otra vez en Judá, aunque subyugados a aquellos que lo conquistaron, el Señor ya ha dicho, ya esto no es vuestro. El Señor es paciente, pero
no debes de abusar de su paciencia y de su misericordia. Porque aun cuando es lento, tiene un límite. Llega un momento en que ya no hay más que pueda retener el vaso. Y tú tienes que fijarte en tu propia vida y en tu propio comportamiento. Claro que todos somos pecadores y que todos somos rebeldes, pero hay momentos, hay circunstancias, hay pecados que el Señor ya no va a aguantar más. Y te avisa de manera constante, te avisa a través de los profetas, te avisa a través de la Escritura, te avisa a través de este mensaje, te avisa en tantas señales una y otra vez. No sigas en esa dirección, no actúes de esa forma, porque el Señor, aun cuando es bueno contigo, te lo ha demostrado muchas veces, la bondad de Dios tiene un límite. No endurezcas tu corazón para que toda la palabra que te es anunciada rebote una y otra vez. No rechaces su palabra, no resistas más. No seas tan duro de cerviz. Si de alguna manera estás sintiendo, estás experimentando la disciplina del Señor, acéptala. Porque el Señor no está buscando tu mal. Aun cuando te veas que estás lejos y que tus oraciones no son escuchadas, o cuando veas que el mundo que te rodea está muy lejos de ser el pueblo de Dios y la gracia de Dios, no te rindas, no te dejes llevar por la corriente. Vuelve a acercarte al Señor. Porque el Señor tiene un límite, pero ha hecho un pacto para con los suyos, para que ninguno de ellos se pierda. Así que si estás sintiendo el desprecio, el castigo, la disciplina de parte de Dios, lo está haciendo como un padre lo hace con su hijo. Y tus caídas no son definitivas, te podrás levantar. El pueblo de Israel está sintiendo la aflicción. De pronto se da cuenta de que no está cumpliendo la palabra de Dios, ha sido leída la ley durante varios días. Han podido ver lo que la ley de Dios estaba demandando al pueblo de Israel, ¿recordáis los capítulos anteriores? Y ha traído una especie de arrepentimiento o un despertar de las conciencias. Y se dan cuenta de que están en una tierra que en el pasado fue suya, pero ahora no lo es. Y que su trabajo, el fruto se lo llevan otros. Y ahora dice, ¿cuál va a ser nuestro estado? Éramos una gran nación y ahora somos unos cuantos que hemos venido de la dispersión. Están experimentando la disciplina del Señor. Y en medio de toda esa circunstancia nos dice al final del capítulo que hemos leído, ten misericordia de nosotros. No están diciendo, Señor, sé justo, sino mira la aflicción de tu pueblo y ten misericordia. ¿Hay una última o una próxima oportunidad de parte de Dios? Yo te digo que lo pruebes. Que lo pruebes. No importa lo que has hecho, no importa dónde has estado, no importa lo que hayas experimentado, no importa cuán lejos te puedas sentir delante de Dios, si en esta mañana y en este día tú te das cuenta de que has estado caminando en dirección contraria, que has ignorado las Escrituras, que has sido duro de cerviz en tu corazón, ahora, si hay humillación, si hay arrepentimiento, si ves tu pecado, dice el pueblo de Israel aquí, tú eres justo en el castigo, nosotros somos los que hemos hecho mal. Si es esta la actitud que tú tienes, tú eres un Dios justo y yo soy el pecador, el Señor volverá a tener misericordia. Quizá el Señor vuelva a traerte a aquello que has perdido. Quizá el Señor no tenga en cuenta las consecuencias de tu pecado. Quizá el Señor ponga a un lado tu terquedad y rechazo de su palabra. No lo ignora. La Escritura nos enseña de manera muy clara que el Señor no ignora rompiendo sus propios pactos y sus leyes y sus normas, como diciendo voy a hacer de forma contraria a lo que yo estoy actuando. No. El Señor actuará siempre en justicia, pero va a librar al pecador si hay arrepentimiento y hay fe. Nosotros sabemos que eso se encuentra en lo que recordaremos con el pan y el vino, que eso se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. El Señor no dice voy a romper la ley, no,
Él dice, voy a tener misericordia con el que yo quiero tener misericordia y voy a obrar de la manera extraordinaria como siempre yo he mostrado, el Dios de las obras extraordinarias. Y voy a proveer lo que tú no eres capaz de hacer en mi propio Hijo Jesucristo, para que tú, que eres un miserable pecador, puedas encontrar salvación en aquel que es justo y sin pecado. Podemos llegar, debes de llegar a la cruz y de llevar a Cristo, pero a lo largo del camino no te opongas más, no te resistas, ríndete, acércate al Señor. Él tiene los brazos extendidos, Él quiere la salvación del pecador. Nuestro Dios es grande y es nuestro Dios, es fuerte y su fuerza es para nosotros. Versículo 32. Pídele a Él misericordia y verás cómo el Señor hará según su misericordia. Reconoce que todo lo que tú puedas experimentar es por tu causa, tu injusticia, tu pecado. Tú eres el malo que hace mal. No te justifiques, no busques excusa. Simplemente confiesa tu pecado y ven a buscar la misericordia de Dios en un Dios que es paciente y misericordioso con los suyos. Y entonces encontrarás una vez más al Dios de misericordia. Y esto para ti, no para el otro, para ti, de manera personal, seas quien seas. Y esto para nosotros, como iglesia, ¿a dónde iremos si el Señor no está de nuestro lado? Y si no lo está, busquémosle hasta que le hallemos. Amén.